Año 1054. Un silencio profundo envolvía la majestuosa Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Un hombre de mirada firme caminó lentamente por el imponente templo hasta llegar al altar, en pleno transcurso de la liturgia. Sin pronunciar una sola palabra, dejó sobre el altar un documento sellado y se marchó. Antes de comenzar esta fascinante historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal Leyendas y Milagros Bíblicos. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote relatos que revelan los secretos y misterios de la historia sagrada. Y con ese acto silencioso pero cargado de simbolismo, se selló una ruptura devastadora que transformaría el destino del cristianismo para siempre. ¿Cómo es posible que dos ramas de una misma fe, que compartían el mismo credo, las mismas escrituras sagradas y la misma herencia de mártires y apóstoles, hayan terminado separadas por más de 1000 años de distancia espiritual? ¿Qué diferencias fueron tan irreconciliables como para desgarrar a la Iglesia en dos mundos distintos? Uno, bajo la guía del Papa en Roma; el otro, conducido por patriarcas del Oriente. Esta no es la historia de una pelea puntual. Es el relato de un cisma que se gestó lentamente, como una herida que nunca sanó del todo. Fue el resultado de tensiones acumuladas durante siglos, disputas culturales, ambiciones teológicas y juegos de poder político que dividieron profundamente a la cristiandad. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una única autoridad suprema. La Iglesia estaba conformada por una red de comunidades esparcidas geográficamente, unidas por la fe en Cristo, pero sin un centro de poder unificado. Todo cambió cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV. La fe que había sido perseguida se transformó, poco a poco, en la columna espiritual del Imperio Romano. Este giro político trajo consigo una nueva dinámica eclesiástica. Dos ciudades comenzaron a destacar como epicentros espirituales: Roma, el corazón del viejo imperio occidental, y Constantinopla, la flamante capital del Oriente, fundada por el propio Constantino. Ambas se convirtieron en símbolos de autoridad, pero también en polos de una rivalidad silenciosa. Mientras que el obispo de Roma era reconocido como el heredero directo del apóstol Pedro, en Oriente predominaba una estructura más colegiada, con patriarcas en ciudades clave como Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, donde ninguna figura tenía supremacía absoluta. La unidad nunca significó armonía perfecta. A medida que el cristianismo se expandía por todo el mundo conocido, también crecían las diferencias culturales entre Occidente y Oriente. En Roma, el latín era el idioma del poder, de la ley y de la liturgia. En cambio, en Constantinopla y gran parte del mundo oriental, el griego era la lengua de la teología, de la filosofía y del pensamiento espiritual. Pero no se trataba solo de idiomas distintos. Eran visiones del mundo radicalmente diferentes. El pensamiento latino, profundamente estructurado y jurídico, valoraba la claridad, la jerarquía y el orden. El enfoque griego, en cambio, estaba impregnado de contemplación, misterio y reflexión filosófica. Estas diferencias no tardaron en manifestarse en el terreno teológico, en la manera de entender la Trinidad, la gracia divina y los sacramentos. Los malentendidos se hicieron inevitables. Muchos líderes del este ya no sabían latín, y en Occidente el conocimiento del griego era escaso. Esto generó errores de traducción, interpretaciones sesgadas y una creciente desconfianza mutua. Lo que comenzó como un obstáculo lingüístico pronto se convirtió en una barrera espiritual. Y en medio de ese abismo creciente, una sola palabra desató una de las controversias doctrinales más intensas de la historia del cristianismo: filioque. Esta palabra latina, que significa y del Hijo, fue una adición que los cristianos occidentales introdujeron en el credo niceno-constantinopolitano, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Aunque pueda parecer un cambio menor, para los teólogos ortodoxos del Este fue una alteración grave. Según ellos, el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, como lo establecían los concilios ecuménicos originales. Modificar esta fórmula sin el consenso de un concilio universal no era solo una ofensa teológica, era una muestra de poder unilateral que Roma ejercía sobre la cristiandad entera. Para el Este, filioque era un símbolo de imposición. Para el Oeste, una reafirmación de la divinidad del Hijo y de la unidad trinitaria. Pero el problema ya no era solamente que se creía, sino quien tenía el derecho de definir la fe. En Occidente, el Papa, obispo de Roma, fue adquiriendo un prestigio creciente, apoyado por el hecho de que Roma había sido la capital imperial y el lugar del martirio de Pedro y Pablo. Con el paso del tiempo,
Su figura se consolidó como el sucesor directo del apóstol Pedro, a quien Jesús habría confiado las llaves del reino de los cielos. Esta autoridad espiritual se interpretó como jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. Sin embargo, en Oriente, aunque el Papa era tratado con respeto como el primero entre iguales, nunca se aceptó su supremacía absoluta. Ese pergamino contenía una excomunión. En Oriente, los patriarcas gobernaban sus iglesias bajo un sistema más colegiado, donde las decisiones eran compartidas y cada líder conservaba su autonomía. Para ellos, ningún obispo, ni siquiera el de Roma, tenía una autoridad divina que justificara gobernar sobre los demás. Pero las tensiones crecieron cuando los papas comenzaron a intervenir en los asuntos orientales, tomando decisiones de forma unilateral. Para los cristianos del Este, esas acciones eran vistas como una invasión directa a su soberanía espiritual. Cada gesto del Papa era interpretado como una señal de arrogancia imperial. La disputa no era simplemente institucional. Se trataba de un conflicto por el alma misma de la Iglesia. Las diferencias entre Oriente y Occidente no se limitaban a lo teológico o lo cultural, estaban profundamente atravesadas por la política. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo el dominio de reinos germánicos. Mientras tanto, Constantinopla siguió siendo la capital del floreciente Imperio bizantino, orgulloso de su herencia romana y de su fidelidad a la fe ortodoxa. A medida que Roma perdía poder político, el Papa emergía como una figura de estabilidad espiritual y social en medio del caos occidental. En Bizancio, por el contrario, el emperador ejercía un férreo control sobre la Iglesia, nombraba patriarcas, presidía concilios y marcaba el rumbo eclesiástico. Este modelo, conocido como cesaropapismo, convertía al emperador en cabeza tanto civil como religiosa. Con el tiempo, ambas partes comenzaron a verse con creciente desconfianza. En el Este, el Papa era percibido como una figura externa, con pretensiones de dominio. En el Oeste, el emperador bizantino era considerado un entrometido en asuntos que le correspondían únicamente a la Iglesia. La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando, en el año 800, el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Constantinopla, esto fue un gesto provocador, una afirmación de que Roma ya no reconocía la legitimidad del emperador bizantino. Ahora había dos imperios, y pronto, dos iglesias. Después de siglos de fricción acumulada, el conflicto estalló en el año 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. Su objetivo era negociar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y denunciado duramente las prácticas litúrgicas occidentales. Desde el inicio, las conversaciones fueron tensas y breves. Humberto, convencido de la autoridad absoluta del Papa, exigió sumisión total al patriarca oriental. Pero Cerulario, firme defensor de la autonomía eclesial del Oriente, se negó rotundamente. No hubo espacio para reconciliación. El 16 de julio de 1054, en plena celebración litúrgica, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando hereje al patriarca. Pocos días después, Cerulario respondió excomulgando a los enviados papales. En ese momento, nadie imaginaba que estaban presenciando un cisma definitivo. Pero ese gesto simbólico fue el punto de no retorno. Una ruptura que llevaba siglos gestándose finalmente se concretó. La herida estaba abierta. La unidad visible del cristianismo comenzaba a desmoronarse frente a los ojos del mundo creyente. A pesar de esta ruptura, no estalló una guerra entre católicos y ortodoxos. En lugar de un conflicto armado, lo que siguió fue una separación persistente, marcada por el silencio, la desconfianza y la distancia. Las excomuniones no fueron oficialmente levantadas hasta el año 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén. Fue un momento histórico de reconciliación espiritual, pero para entonces, la separación ya estaba profundamente arraigada. Generaciones enteras habían crecido viéndola como una diferencia natural. Con el paso del tiempo, cada iglesia siguió su propio camino. Roma fortaleció su estructura jerárquica, consolidando la figura del Papa como líder universal. Mientras tanto, las iglesias ortodoxas mantuvieron su modelo sinodal, basado en patriarcados autónomos unidos por la doctrina común, pero sin una figura central dominante. Hubo intentos posteriores de reunificación, como en los concilios de León en 1274 y Florencia en 1439. Sin embargo,
Fracasaron por la falta de consenso, sobre todo por el rechazo de los fieles orientales, que desconfiaban de cualquier imposición romana. El cisma de 1054 no solo dividió a la Iglesia, partió en dos culturas enteras, visiones del mundo y maneras distintas de entender lo divino. Y aunque católicos y ortodoxos siguen compartiendo muchas verdades fundamentales, la historia dejó cicatrices que aún hoy condicionan el diálogo entre Oriente y Occidente. Si este relato te pareció impactante, no olvides apoyar al canal Leyendas y Milagros Bíblicos con tu like y suscripción. Cada historia nos acerca más a los enigmas que han moldeado la fe cristiana. Aunque católicos y ortodoxos comparten muchas creencias esenciales, como los 7 sacramentos, la fe en la Trinidad y el respeto por los primeros concilios ecuménicos, existen diferencias fundamentales que consolidaron esta separación histórica. La más evidente es la figura del Papa. En la Iglesia Católica, el Papa es considerado el líder supremo, con autoridad universal y, en cuestiones de fe y moral, se le atribuye infalibilidad doctrinal. Para los ortodoxos, en cambio, el Papa es visto como uno de los 5 patriarcas históricos, sin ningún tipo de jurisdicción sobre las demás iglesias. En el plano doctrinal, la cuestión del filioque sigue siendo una línea divisoria. Los católicos lo incluyen en el credo, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos, por fidelidad al texto original, lo omiten. Además, las diferencias se reflejan en la liturgia. El rito romano suele ser sobrio, ordenado y más breve. En cambio, el rito bizantino es extenso, profundamente simbólico y cargado de elementos sensoriales como incienso, iconografía y cantos prolongados que buscan sumergir al fiel en una experiencia espiritual profunda. También existen variaciones en las disciplinas clericales. En la tradición oriental, los hombres pueden contraer matrimonio antes de ser ordenados como sacerdotes. En la Iglesia Católica, por el contrario, el celibato sacerdotal es una norma obligatoria. Otro punto de contraste es la organización interna. La Iglesia Católica está centralizada bajo una estructura vertical, con Roma como eje. En cambio, las iglesias ortodoxas funcionan de manera descentralizada. Cada patriarcado es autónomo, pero todos se mantienen unidos por la fe común, sin una autoridad jerárquica única. 2 visiones, 2 estilos, 2 caminos que nacieron de la misma raíz apostólica, pero que, con el tiempo, se bifurcaron. A pesar de la distancia que los separa, aún se miran con respeto y, en ocasiones, con esperanza. El gran cisma del año 1054 no fue un estallido repentino, sino la consecuencia de siglos de tensiones acumuladas. Diferencias culturales, conflictos teológicos, tensiones políticas y errores humanos fueron levantando, piedra a piedra, un muro invisible que separó a 2 mundos que alguna vez compartieron el mismo altar. Fue una separación silenciosa, pero decisiva. Y aunque las excomuniones mutuas fueron anuladas hace décadas, la distancia no ha desaparecido por completo. Hoy, ese muro no es tan alto como lo fue en el pasado. Existen diálogos ecuménicos, encuentros fraternos y gestos de acercamiento. Pero la herida del pasado no se cura solo con diplomacia. Requiere algo más profundo: empatía, memoria histórica y una humildad sincera. Porque detrás de cada desacuerdo, hubo personas que defendieron su verdad con pasión, con amor por su fe, pero también, a veces, con orgullo. Comprender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia. Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la espiritualidad pueden ser puentes o barreras. Y quizás, al mirar el pasado con ojos abiertos, podamos imaginar un futuro donde las diferencias no sean causa de ruptura, sino una riqueza compartida en la diversidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los episodios más complejos y conmovedores del cristianismo. Mira los enlaces en la descripción para más detalles y cuéntanos en los comentarios qué tema te gustaría ver en el próximo video. Descubre el pasado, comprende el presente. Suscríbete a Leyendas y Milagros Bíblicos y nos vemos en la próxima historia.